bien, seguimos aquí en esta mañana de noticias. Sumamos también a Vicky Rodríguez, nuestra periodista especializada en temas de género, pero con mucho impacto en temas que estamos discutiendo en el país, a nivel nacional, también en la provincia de Santa Fe, respecto de las jubilaciones. Son noticia porque las jubilaciones son bajas, porque no alcanzan, pero además vence ahora este fin de semana la moratoria, lo que implica que además muchísima gente no se va a poder jubilar y la mayoría son mujeres. Sí, tal cual, Gaby. El domingo vence la moratoria nacional. Es una moratoria que en los últimos 10 años ha permitido que un montón de personas accedan a la jubilación. Y estamos hablando de personas no que no han trabajado, sino que han trabajado o en situaciones irregulares, sin aportes, o que han dedicado gran parte de su tiempo a sostener las tareas de cuidado dentro del hogar para que otra persona pudiera trabajar fuera del hogar, ¿no? Para hablar un poquito de esto y del impacto que esta decisión del gobierno de Milei va a tener, sobre todo en las mujeres y en las disidencias, estamos en comunicación con Sofía Vélez. Ella es abogada feminista, es magíster en Derechos Humanos y fue directora nacional de Articulación Integral de Políticas de Cuidado. Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola Sofía, buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien. Bien. Bueno, Sofía, consultarte un poco cómo es que esta decisión del gobierno de Milei impacta más fuertemente en las mujeres y por qué. Mira, la moratoria que se vence ahora en 2 días nada más y que decidió el gobierno no renovar, pero además decidieron también no incorporarla a ninguna ley, es una moratoria que cuando la conocimos y la escuchamos hablar mucho como la jubilación de las amas de casa. No sé si se acuerdan, Sí. y eso es algo que se sigue diciendo, ¿no? Esto no es porque la moratoria estuviera escrita así y estuviera escrita como, bueno, quienes sean amas de casa podrán condonar sus deudas de aportes, no. Pero fue conocida así por el impacto que tuvo tan diferencial en términos de género. Y eso es porque la enorme, gran proporción de personas que pudieron jubilarse a partir de la moratoria son mujeres, porque la moratoria es para aquellas personas que, si bien cumplen la cantidad, la edad jubilatoria, no tienen la cantidad de aportes. En el caso de las mujeres, esto ocurre desproporcionadamente más veces que en el caso de los varones, porque hay una gran proporción de mujeres que no han trabajado fuera de sus hogares de forma registrada, además, ¿no? Esto es así no solamente en Argentina, sino en toda la región, en todo el mundo. Es un problema que los sistemas previsionales intentan solucionar y tiene que ver con que hay una proporción de la población muy grande que se ocupa de otras tareas que tienen que ver con la reproducción del hogar, la limpieza, el cuidado de los niños, de las personas mayores, las personas con discapacidad, hacer la comida, etcétera. Todas estas tareas que son históricamente asignadas a las mujeres y que no les permiten trabajar en el mercado laboral, además de otras normas culturales, morales, religiosas, un montón de otras cuestiones que hacen que las mujeres trabajen menos en el mercado registrado de trabajo. O cuando salen a buscar empleos, muchas veces terminan en empleos informales, más flexibles, por menos horas o por horas, como el empleo en casas particulares, que además es el menos registrado de todos los sectores. Por eso estas mujeres no tienen aporte y por eso son más las mujeres sin aportes que varones. Entonces, sin la moratoria, 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar, de las que están en edad jubilatoria, mientras que son 7 de cada 10 varones. O sea, si lo pones en términos macros, son 30 puntos de diferencia entre un grupo y el otro. Sofía, a ver, ¿qué alternativas quedan ahora? Vence la moratoria, en principio quedaría la PUAM, este ingreso mínimo que podrían obtener. ¿Hay algunos requisitos que tienen que cumplir? Sí, la PUAM, que en realidad no es lo mismo que una jubilación, no es lo mismo que a lo que accedes por moratoria, que además está bueno aclarar que frente a tanto discurso de no tienen aportes, no hacen nada, no trabajaron nunca y tienen una jubilación, no solamente que trabajaron de forma no registrada y trabajaron en el hogar, sino que además la moratoria es un plan de pagos de deuda, o sea, vos pagás tu deuda durante una cantidad de tiempo para después acceder a la jubilación, no es que es completamente un regalo, ¿no? Y la PUAM es otra cosa, porque es una pensión, o sea, que no tiene el mismo carácter remunerativo, es diferente. Y la PUAM además es un monto muchísimo más bajo, ¿no? Es el 80% del mínimo que te daba la jubilación. Los requisitos son, por supuesto, menos, tenés que tener una edad de 65 años y no tener los aportes, y tramitás de esa manera la PUAM. Pero me parece que lo que es importante discutir, insistir, es la discusión en términos de derechos también, el derecho de estas personas a recibir una jubilación, que Sí. es un aporte remunerativo.
Ujú. Claro, me parece que ahí está la clave, de poder entender de qué se tratan estas tareas de cuidado, esto que es un trabajo que si no lo hiciesen las mujeres y uno tuviese que contratarlo fuera, implicaría un gasto enorme, mucho más grande que probablemente los ingresos que se puedan generar. Digo, ¿y por qué es necesario tener un Estado que valide esta situación y que entienda que esto hace a la economía del país, ¿no? Sí, claro, o sea, a veces es difícil de explicar, pero al mismo tiempo es un poco paradójico que sea tan difícil de explicar, porque es algo que viven todos los hogares, ¿viste? Y lo Claro. escuchás al presidente decir, mi mamá tiene una jubilación y mi papá también, mi mamá nunca trabajó, no trabajó en su vida. Y eso, bueno, no sé cómo habrá sido en el caso de la familia de Milei, pero digo, no es verdad, las mujeres están trabajando a veces el doble de horas que los varones. Esto no es un dato que inventamos las feministas, es un dato medido, es un dato medido por el INDEC, por el propio INDEC de esta misma gestión está medido también. Las mujeres le dedican alrededor, y dependiendo del extracto social, o sea, quienes son de ingresos más bajos dedican más tiempo, más horas al trabajo de cuidados no remunerado, están dedicando cerca de 6 horas por día. Y el día tiene 24 horas para todo el mundo, entonces trabajan 6 horas en sus hogares y luego trabajan lo que pueden fuera de los hogares, casi siempre en trabajos flexibles, no reconocidos, no registrados, mal remunerados, como el de casas particulares. Y por eso también se genera esta situación. Las tareas de cuidado son al final una actividad económica que también aporta valor. En la gestión anterior el Ministerio de Economía sacó la cuenta de qué valor aporta al PBI y aporta cerca de un 16%, o sea, está cerca de la actividad del comercio en términos del valor económico que tiene esa tarea. Si lo calculás, digamos, con el simple razonamiento de aquellas personas que tienen dinero para salir a contratar una persona que se ocupe de esas tareas en vez de hacerla en sus propios hogares, ellos o ellas mismas, salen a contratar a una trabajadora y le pagan un sueldo. O sea que esas tareas tienen un valor económico. Claro. Sofía, yo te quiero consultar un poco también, hay una discusión de fondo en la Argentina, nosotros lo dimos también en la provincia de Santa Fe, respecto de los sistemas previsionales. Digo, la Argentina tiene cada vez menos empleo registrado, y con lo cual hay muchos menos trabajadores aportando un sistema. Bueno, ¿qué alternativa estudian ustedes hacia dónde debe ir el sistema previsional para después poder compensar estas situaciones de gente que, sobre todo esto que venimos charlando, de mujeres que prestan tareas que son importantísimas y que no reciben luego una compensación, pero digo, en un sistema que está teniendo una base que se está derrumbando también, porque si no hay trabajadores que puedan hacer aportes, ¿cómo se sostiene? ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué ejemplos se están viendo en otros países? Digo, ¿cómo lo están pensando? Mira, primero y principal, sí, no es solamente un problema de Argentina, Sí. pero también está vinculado incluso con una problemática de género. O sea, realmente este tema, si no lo ves con perspectiva de género, estás viendo la mitad de la película y estás decidiendo seguramente sobre una solución que no te va a alcanzar. La población mundial, pero también en la región. Y en Argentina está envejeciendo, es decir que está naciendo menos gente o a un ritmo muy desacelerado en proporción o en relación a las personas que ven extendida su expectativa de vida, ¿no? Estamos viviendo más años, morimos más viejos y viejas y están naciendo menos personas. Eso hace que las poblaciones envejezcan y también aporta a la crisis de los sistemas previsionales. Y eso se suma a lo que vos decís, de la flexibilización laboral, la falta de registro, la informalidad y el futuro y el presente del trabajo, que es una realidad que ha cambiado mucho. La OIT viene diciendo mucho sobre esto, como el trabajo cambió completamente en su fisonomía y demás. Las alternativas, para empezar, igual hay algo que es bastante sencillo y ni siquiera tiene tanto que ver con la situación actual, es una decisión política. Y es que el ahorro que se genera este gobierno, por ejemplo, con el recorte brutal que le están haciendo a los jubilados, que ya de por sí están condenados a la pobreza con esos ingresos, es de 1/3 de lo que nos ahorraríamos si repensáramos las exenciones impositivas que tienen, por ejemplo, los jueces y magistrados. Ujú. Claro. Los jueces y magistrados que no pagan ganancias, y hay un montón de otras exenciones impositivas, pero solamente esa, que es una muy específica, digamos, con solo esa podrías financiar un aumento del 20% de la jubilación mínima para todos y todas las jubiladas, sin excepción. Por ejemplo, si repensaran esa exención impositiva. Esa es la redistribución, exactamente. Sofía, te agradecemos muchísimo el análisis, estamos medio cortos de tiempo, pero gracias por los detalles y por pensar con nosotros estas problemáticas.
No, gracias a ustedes. Y toda esta información también está publicada en un informe muy reciente de Futuros Mejores, que se llama Un Futuro para el Sistema Previsional Argentino, que trae además toda esta data y los números, por si alguien más tiene ganas de chusmear. Muy bien. Gracias. Buenísimo. Muchas Gracias de nuevo. Hasta luego. Bueno, nos quedamos también con información de las últimas horas, caso D'Artés. Sí, Gaby. Ayer se conoció la resolución de la justicia de Brasil respecto a la apelación que había hecho la defensa de D'Artés sobre la sentencia sobre la violación de Thelma Fardín, y finalmente 5 de los 6 jueces dictaron a favor de Thelma Fardín, ratificaron la condena contra el actor. El otro juez que no votó a favor lo hizo no porque, y esto lo aclaró durante la sentencia, no porque no confiara en que esto había pasado, sino porque no encontraba las herramientas legales dentro del sistema brasileño para poder sancionar de nuevo a D'Artés. Bueno, contundente, ¿eh?